Lunes. Ya está con nosotros, conectado, lo anunciamos, Mariano Quiroga de Militamos Adopción. Vamos a hablar de este tema que siempre lo tocamos un poco de oído, Sí, es contamos cierto. cuestiones. Bueno, los contactamos a ellos para que nos cuenten un poquito de qué se trata esta organización, cómo vienen trabajando, cuáles son los números y cuál es el llamado a la acción que hacemos. Porque creo que esto, el militarlo, tiene que tener un llamado a la acción. ¿Y cuál es ese? Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Uno. Francisco y Rosario te hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a Buenos esta hora. días. Buenos días. Sí, te escuchaba en la introducción que habías dado algunos numeritos, ¿no? De Sí. lo que son las estadísticas del DNRUBA, de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes para Adopción, que bueno, que es uno de los grandes temas que nosotros trabajamos, sabiendo que hay muy pocos legajos activos, muy pocas familias que están dispuestas, anotadas, a la espera, digamos, de una familia, ¿no? Como que siempre se dice que hay un montón de niños Sí. y tanta gente que quiere adoptar. Bueno, si hay mucha gente que quiere adoptar, no lo niego, pero no se anotaron para hacerlo. Bien. Los números hablan por sí solos. Claro. Esto que vos decís que hay muchos niños y hay pocas personas. ¿Cómo es engorroso, como dicen, este trámite de inscribirse, de lograr comenzar una vinculación con los chicos y de finalmente lograr adoptar a niños? Porque muchos hablan de eso. Incluso hay, no sé, influencers en redes que dicen, no, yo me fui a Haití a adoptar unos niñitos en Haití porque acá en Argentina es imposible adoptar. Mira, la verdad es que en 2015 se empezó a aplicar una nueva ley de adopción con el cambio también del código civil, que realmente centralizó, digamos, todo el funcionamiento de las adopciones que antes funcionaban en juzgados individuales a lo largo de todo el país. Y esto lo que hizo fue unificar el funcionamiento, ¿no? Que haya una sola legalidad para toda la Argentina. Bien. Que haya un solo listado de postulantes para esta adopción. Bien. Yo creo que a partir de eso ha cambiado mucho la adopción en la Argentina. Realmente se impuso lo que se suele decir como el derecho fundamental de los niños, ¿no? Y sí. La prioridad pasa a ser la necesidad o la búsqueda de una familia para las infancias, ¿no? Para esos niños, niñas y adolescentes, que no es que se está buscando restituir el derecho o la voluntad o el deseo de unos adultos de formar una familia, que es un criterio que sí funciona en otros países del mundo, pero sino que aquí en la Argentina la prioridad es encontrar la familia que mejor se adapte a las necesidades de ese niño, niña o adolescente o grupo de hermanos, porque se trata de grupos de hermanos. Ese postulado lo que hace es que el Estado es garante de encontrar esa mejor familia. Por lo tanto, el Estado que tiene esos niños a su cargo, cuando dicta la adoptabilidad, tiene que encontrar postulantes que realmente cumplan con un montón de requisitos. No tanto requisitos desde la burocracia, sino que, bueno, hay que garantizarse que sea gente que, por ejemplo, no tenga deudas importantes y que pueda afrontar los gastos de criar a una nueva familia. Bien. Sea gente que no tenga antecedentes penales, que puedan limitar, o que no tengan cuentas pendientes con la justicia, que no es lo mismo, que puedan, digamos, limitar también ese funcionamiento. No estaría bueno empezar una adopción y que esos padres tengan que cumplir una condena en prisión, digamos. Claro. Son cuestiones hasta básicas, te diría, ¿no? De sentido común. Estás por adoptar a un niño, niña, te lo vas a llevar a tu casa, mínimamente tienen que saber quién sos, qué hiciste y qué haces. Por supuesto. Entonces, todo, digamos que está la parte más, si se quiere, técnica y de sentido común, como vos estabas diciendo,
Y después hay otra parte que tiene que ver con la preparación de esos adultos para afrontar este nuevo desafío, que es criar una criatura o un grupo de hermanos. Y es ahí donde muchas veces se escuchan las protestas de distintas personas, porque son difíciles por ahí, los talleres que hay que hacer, porque quizás se llega con un montón de ideas preconcebidas en la cabeza que chocan con la realidad. Vos hablabas de que en los niños, que en los hogares, los niños que están esperando para ser adoptados, en su mayoría son grupos de hermanos, suelen tener más de 6 años, y en muchos casos hasta tienen, digamos, algún tipo de diagnóstico de alguna enfermedad tratable o alguna discapacidad que puede ser más leve o menos leve, dependiendo de los casos. Entonces, eso achica mucho digamos, que se concrete ese sueño de una familia ideal que todos queremos tener, una familia, digamos, perfecta y que todo salga bien y que todos seamos hermosos y felices. La realidad es que ser feliz es mucho más complicado en cualquier caso, y en una familia por adopción hay que asumir con un montón de compromisos como muy rápido. Me parece que lo que tiene la crianza de un hijo, o, digamos, biológico, por así decirlo, es que los plazos, si bien cuando uno habla con los padres, todos te hablan de lo vertiginoso que es y lo rápido que crecen los chicos y todo, pero bueno, todo se va dando juntos, ¿no? O sea, los padres aprenden a ser padres y los hijos aprenden a ser hijos a la par. Cuando se ensambla una familia a través de la adopción, es como que hay que recuperar un montón de tiempo perdido y hay que sanar también un montón de heridas que algunas traemos los adultos y algunas traen los chicos. Así que es por eso que es muy importante cómo uno se prepara, cómo uno se predispone, cómo uno se va haciendo a la idea de lo que es adoptar, de lo que es ser papá o mamá a través de la adopción, ¿no? Que tiene algunas características particulares que siempre es bueno atender, y en eso es en lo que intentamos hacer foco. Bien. Mariano, en la Argentina el sistema de adopciones funciona similar a otros países. ¿Hay cosas que se puedan copiar de otros lugares que funcionen? ¿Cómo es el panorama, digamos, a escala global de esta cuestión? Mirá, casi te diría que más del 85% de las adopciones en el mundo las hace Estados Unidos. Mirá. Que es, digamos, no quiero caer con un discurso, digamos, de barricada político, ¿no? Pero hay como esa cosa un poco imperialista de ir a buscar los niños de todos lados y ellos, como salvadores, van a garantizarle a todos esos niños un futuro mejor. La verdad es que son pocos los países que tienen una legislación tan redondita como la Argentina. Y cuando digo redondita me refiero a que se ocupa integralmente, ¿no? Que haya una ley que esté bien hecha no quiere decir que después se cumplan, ¿no? Tenemos un montón de leyes en la Argentina que son perfectas, pero después a la hora de llevarlas a la práctica es donde empieza a faltar el presupuesto, donde la gente que la tiene que cumplir no está lo suficientemente capacitada, donde la sociedad que tiene que asumir esas leyes no está en la misma sintonía, en fin, después pasa todo eso. Ejemplos parecidos a los de Argentina, porque ¿qué es lo que sucede en la Argentina? Que sigue sucediendo todavía hoy, que vienen extranjeros a buscar niños argentinos para llevárselos a vivir a otros países. Esto que sigue ocurriendo en la Argentina no es más legal, digamos. Por más que haya un juez que ponga una firma en un papel, esto ya no se puede hacer más. Justamente en el 2015, con el cambio de legislación y del código, lo que se quiso fue evitar ese extractivismo, digamos, de infancia, que sí ocurren en varias decenas de países en el mundo, ¿no?
Eso todavía está ocurriendo en algunos países de nuestra región, pero bueno, Brasil, por ejemplo, es otro país que ha legislado fuerte para proteger a sus infancias y que puedan quedarse en sus lugares de origen, porque hay suficientes brasileros como hay suficientes argentinos para alojar a los niños, ¿no?, que quedan en situación de adoptabilidad en nuestro país. Pero bueno, se cortó con ese negocio y eso trajo también secuelas. Digamos que cuando yo les contaba que se había unificado ese registro, con eso también se evitaron las entregas directas. En las entregas directas, si bien han sido legales, digamos... ¿Qué era una entrega directa? Entrega directa es que antes de nacer ya está asignado quién va a ser el papá y mamá de esa criatura que está por nacer, o una vez que nació se convence a mamás que por ahí no están en capacidad de hacerse cargo de darlos en adopción, porque ya tienen en una familia esperando gente que está interesada. Por supuesto, detrás de todas esas entregas siempre hay una nube de sospecha, ¿no? Sí. Porque si bien, y una bolsa de plata. Y la legalidad funcionaba así también. ¡Qué locura! Entonces nunca se termina de saber qué tan legal fue y qué tan negocio, ¿no? En el medio. Así que bueno, son como verán, el tema de la adopción incluye como muchas vertientes adentro. Claro, sí. Y cuando nosotros militamos adopción, también estamos militando por esta legalidad, por no ir como... Todavía hay gente que lo sigue diciendo, vamos a una provincia, sí, vamos a buscar en los barrios pobres, que seguro que hay señoritas que quieren entregar sus hijos para que sean adoptados. Eso todavía en la cabeza de la gente sigue funcionando. Por eso les decía, no es que solamente se tiene que dictar una ley, sino que se tiene que cumplir, pero además la sociedad tiene que empezar a entender que hay un Estado detrás, claro, para que todo eso vaya desapareciendo y se vaya facilitando, que la realidad de los chicos sea mejor, porque claro, básicamente estamos hablando de eso. No... Sí. No, y además pienso que tiene que ser un cambio cultural, ¿no? Porque claro, todo lo que vos estás mencionando, si bien está al borde de la legalidad, rayando la ilegalidad básicamente, y tiene gente que quizás lucra con eso, en realidad también hay familias que van de buena voluntad a hacerlo, digo, ¿no? O que en su cabeza piensan que están haciendo un bien. Y como vos decís, acá nosotros en Salta tenemos casos, sabemos que hay casos en Chaco, sabemos que hay casos, no sé, la otra vez nos tocó contar una situación que se había dado en Mendoza, donde una abuela prácticamente estaba entregando a su nieto a instancias de la madre que estaba en contra incluso de esa situación, y por suerte se pudo desbaratar, pero nos toca con frecuencia, lamentablemente, hablar de este tipo de casos. Perdón que te agregue un dato para que no parezca que es un problema, digamos, de las provincias que desde Buenos Aires a veces miramos como más pobres. En la ciudad de Buenos Aires se desmontó hace unos meses una red, digamos, donde había clínicas involucradas en subrogación de vientre, que no era tal, sino que la misma clínica buscaba a posibles madres, en muchos casos en situación de vulnerabilidad total, para que tuvieran a los bebés y después los vendían a familias extranjeras. Digo, es algo que ocurre en todo el país y que esperamos que se siga combatiendo. Pero la verdad es que cuanto mayor demanda haya también de familias que quieren adoptar de la manera transparente y legal que propone la Argentina, claro, digamos, menos lugar va a quedar para todas estas tramoyas, ¿no? Claro. Toda esta... Acá hay un mensaje, Mariano, hay que militar, ¿no? Hay que cambiar un poco el chip de la gente. Sin embargo, tenemos a gente súper famosa
súper conocida, con miles de seguidores que adoptan chicos en el exterior. No adoptan chicos, ni siquiera sabemos todavía cómo llamar esto que hacen, que encargan un bebito, van a buscarlo, nacen iguales a ellos, o nacen rubios de ojos celestes, exactamente como los querían, y ves que la mujer que gestó es quizás una afroamericana. Estamos también bombardeados por un montón de información que hay que contrarrestarla, ¿no? Porque vemos gente que puede, porque esto es para gente millonaria, que puede hacerlo, que puede irse a Estados Unidos, que puede alquilar un vientre, que puede quedarse un tiempo ahí y después volver al país, y hay gente que no, y quizás esa información con la que se la bombardea, decir, no, vos tenés que adoptar como adopta esta gente, vos tenés que irte a otro lado, también los desmotiva un poco. Y por el otro dicen, no, en Argentina es imposible adoptar, por eso es más fácil ir y alquilar un vientre en Estados Unidos, porque Argentina es imposible. Hay que contrarrestar eso. En Argentina es imposible la subrogación de vientres porque no está legislada. Claro. Digamos, por eso estas clínicas que ofrecen este servicio lo hacen, digamos, sin un marco legal que los ampare. Después igual está la discusión de los argentinos que lo hacen amparados por esa falta de legislación en otros países, claro, donde sí está legislado la subrogación de vientres y demás. Eso ya, digamos que no forma parte de la adopción, ¿no? Claro, es otra cosa. Es que igual no es que no quiera charlarlos, pero digo, ese también es parte del problema, ¿no? Que se ve como adopción a todo esto que tiene que ver con la llegada de niños de maneras nuevas, ¿no? Claro. Digamos, la subrogación de vientre es algo relativamente nuevo que está ocurriendo ahora y que todavía, ya te digo, en la Argentina no está legislado, y que no... nosotros lo que estamos viendo es que tanto como con la adopción internacional y con la subrogación de vientres, ocurre que después esos chicos crecen y empiezan a notar cuestiones que no se resuelven tan fácilmente. Hay vacíos en su memoria, en su historia, que no se terminan de completar. Y bueno, y eso genera cosas. No reciben muchas veces un amor igual que el de los otros hijos que puedan llegar a tener esas personas. Digo, hay un montón de derivaciones de esas formas de formar familia que son atendibles. Que yo creo que al que quiere incursionar por ese lado, que en muchos casos tiene que ver también con familias homoparentales, que no tienen otra manera de poder concretar, digamos, el hecho de transmitir su genética a sus descendientes y demás. Pero bueno... es otra discusión. Claro, lo que estamos buscando es que haya más y mejores postulantes para los miles de niños que ya están en la Argentina bajo el cuidado del Estado, y el cuidado habría que ponerle unas comillas, porque en muchos casos son cuidados bastante flojos, y que cada X tiempo se les va dictando a ellos la situación de adoptabilidad, y es cuando eso hace que los jueces actúen y tengan que salir a buscar esos postulantes. Bien. Como bien decías vos al principio del programa, según las edades hay 2 postulantes. Vos lo decías que había 2 legajos, sí, para los mayores de 13 años. Es muy poquito. 2 legajos en toda la Argentina. Claro. No, ni en Salta, ni en Buenos Aires, para toda la Argentina. ¿Y cuántos chicos hay aprox en ese rango etario, de 14 a 17? Mirá, el problema que tenemos también es que es un número que fluctúa permanentemente, justamente por este tema de que se dictan la situación de adoptabilidad y demás. Bien. Y no hay un censo nacional. La CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dejó de ser una Secretaría Nacional para convertirse ahora en una subsecretaría
dependiente de algún organismo de capital humano, lo cual lo ha desfinanciado y le ha restado, digamos, recursos humanos, porque ha habido mucha gente que ha dejado de prestar servicio allí, Claro. que fueron echados, básicamente. Sí, básicamente. Sin eufemismos. No digo sin eufemismos, ¿no? Y la cuestión es que si con todos los equipos existentes, hasta la gestión anterior, no habían podido realizar un censo. Un censo lo suficientemente, digamos, realista, concreto, porque después hay que pensar que la niñez depende de cada jurisdicción. Claro, de cada provincia, eso te iba a decir. Claro. Entonces hay hay provincias que han sido mucho más abiertas a la hora de mostrar sus datos, y hay provincias que han sido mucho más secretas, digamos, han resguardado esa información y no se pudo armar un censo real. Bien. Por lo que manejamos nosotros como información, digamos, no oficial, Claro. por regla general hay siempre entre 2.000 y 2.200 niños y adolescentes en situación de adoptabilidad. Bien. A nivel país. En todo el país. Bien. Algunos ya con procesos en marcha, otros en búsqueda de familia, y otros que están en convocatorias públicas, que las convocatorias públicas es como el último recurso cuando el juez, el equipo técnico, ¿no?, de cada juzgado, porque es un juez el que le busca familia a cada niño, cuando no encuentran en los listados, digamos, de cada provincia ningún postulante, ninguna familia que se adecue a las necesidades de ese niño, pasan a buscar en las provincias, digamos, más cercanas, para que el cambio, digamos, geográfico no sea tan brusco. Si no encuentran ahí, pasan a buscar en todo el país. Si en todo el país no aparecen postulantes, es cuando se lanzan las convocatorias públicas, donde se invita a toda la sociedad, a todos los argentinos, a que se sientan en capacidades de adoptar, ¿no? Son esas que vemos en las noticias, en los portales, en los noticieros, dicen, no sé, 5 hermanitos buscan una familia. Esa instancia es la final, digamos. Digamos que, por ejemplo, en los grupos de hermanos se suelen dar las convocatorias públicas como última instancia, antes de pasar a, por ejemplo, plantearse la posibilidad de separarlos, de dividir a ese grupo de hermanos, porque resulta más fácil adoptar a los dos más chiquitos y que los dos adolescentes de ese grupo familiar se queden en el hogar hasta cumplir los 18. Claro. En fin, se buscan distintas modalidades. Mariano, te hago una consulta que tiene que ver con esto último que estás mencionando, de curiosidad e ignorancia, la verdad. ¿Por qué estamos viendo de que hay una alta demanda buscando gente que busca adoptar bebés o chicos muy chicos? ¿Por qué se llega a la instancia de que sean grandes, digamos? ¿Por qué recién entran en situación de adoptabilidad cuando ya son adolescentes y no en etapas previas? Necesariamente porque, qué sé yo, quedaron huérfanos de más grandes, o cómo se da esa situación. Sí, huérfano es una palabra que estigmatizante, no suele darse mucho en la adopción. Bien. Son pocos los chicos que se quedan huérfanos para llegar a la adopción. Eso también está bueno saberlo, ¿no? Por eso es que la adoptabilidad tarda tanto a veces en dictarse, porque los adultos, los padres, digamos, de esos chicos están vivos y en muchos casos han intentado llevar adelante su rol, tanto de maternidad como de paternidad. Con dificultades, en algunos casos, además con maltratos, con violencia hacia los chicos, con abandono. Entonces, tenemos que pensar que esos chicos llegan a la situación de adoptabilidad, a que el Estado se los quite a esas familias
para proteger a esos niños. Y Claro. primero se los protege. Se garantiza, digamos, que les deje de pasar lo que les puede estar pasando, que en la mayoría de los casos tiene que ver con un abandono, con la falta de cuidado de parte de las familias. Bien. Ahí es donde el Estado, velando por el interés superior del niño, muchas veces busca que pueda volver a estar con esa familia. Claro. Entonces, se debería pensar que el Estado acompaña a esos padres y madres a que puedan resolver sus problemas y puedan, digamos, ejercer el rol de una mejor manera. Eso no pasa. Cuando llega la adoptabilidad es porque no pasa. Sí. Se busca también entre el entorno familiar. Muchas veces están las abuelas o las tías que pueden hacerse cargo. Esas son, digamos, la mayoría de adopciones, que no son adopciones, sino que son, digamos, familias que se construyen así y que continúan así, ¿no? De esos casos conocemos muchísimos. Sí, sí, sí. De gente que ha sido adoptada o por la abuela o por los tíos, sí, o por... En fin, es como el primer recurso de quien quiere a esos niños, que los conoce en muchos casos desde que nacieron y que tienen una cercanía fuerte. Hasta que se logra encontrar, digamos, que no hay una solución, digamos, familiar para esos chicos, y se empieza a buscar la adoptabilidad. La ley dice que son 6 meses, pero en muchos casos son 6 meses, pero hay como nuevos intentos, prórrogas, se prueba por un lado, se falla, se sí, vuelve los tiempos a probar. De la justicia, ¿no? Y eso la burocracia. Los chicos crecen, claro. Aparte, piensen que los bebés es más difícil detectar el descuido y el abandono de los bebés, ¿no? En muchos casos se empieza a notar cuando ya están escolarizados, cuando van al jardín, cuando van... porque es ahí donde es más fácil detectar que esos chicos están... por un mal funcionamiento del Estado, o por eso, la falta de sensibilidad de la sociedad en general, ¿no? Que no estamos velando por el bienestar de los niños. Mariano, entre todos. Tengo acá una pregunta, dice, ¿cómo podemos hacer los que somos papás por adopción para inscribirnos a militar y sumar historias reales? Bueno, que nos escriban a Militamos Adopción. Nos pueden escribir en el Instagram, es donde más rápido respondemos. Si no, nos pueden escribir también en el Facebook. Nos buscan como Militamos Adopción, por el Twitter mismo. La verdad es que a nosotros nos parece que los testimonios personales, cuando contamos nuestras historias y contamos que cómo logramos conformar nuestra familia y lo que significó para nosotros, es cuando más le hacemos que les pique el bichito de la duda, ¿no? Al que nos está escuchando, que por ahí se anime un poquito más, que lo empiece a hablar con su pareja o con los vecinos o con los hijos si ya tiene. Es como, bueno, conocer de primera mano una historia. Muchas veces es como que a uno lo ablanda y lo predispone. Nos pasó a todos, nos pasó Total. También a nosotros, ¿no? Que en algún momento, pucha, mirá, lo de la adopción puede ser mucho más interesante de lo que nos habíamos planteado en algún momento o imaginado. Yo creo que son bienvenidos todos los testimonios, y además nosotros lo que nos dimos cuenta es que muchas veces nos sentimos que nos falta acompañamiento, no porque no tengamos familia, amigos, gente que nos acompañe en el proceso, que son fundamentales y que vamos a estar eternamente agradecidos a todos los que nos acompañaron, porque su ayuda ha sido fundamental. Pero muchas veces en esas particularidades que tiene que ver la crianza por adopción,
uno necesita hablar de ciertas cosas como con los propios códigos que tienen que ver con eso, Claro. con los procesos, entender que a veces hay una primavera, digamos, en el vínculo que se genera, Claro. como que todos hacemos todo para quedar bien con el otro y para gustarle, y bueno, en algún momento nos empezamos a sentir cómodos y empezamos a ser nosotros mismos. Claro. Y ahí es donde empiezan los El choques. amor mismo, Mariano, ¿o no? ¿Cómo? El amor mismo, digo. Claro, por eso, todos conocemos cómo funciona eso. Sí. Porque eso, todos hemos tenido distintas relaciones en las cuales tenemos esa primavera donde todo funciona bien y después, bueno, empiezan los problemitas. Hay, por ejemplo, en la escuela nos pasa que hay una temática que tiene que ver con los árboles genealógicos, que siempre genera, no digo un problema, pero sí genera un debate interesante, claro, en las familias que estamos pasando por este tipo de conformación. Y que depende en qué estadio estemos en el vínculo, nos puede resultar demasiado prematuro. Si estamos hace 3 meses juntos, empezar a hablar de la familia de origen y de la nuestra, que todavía no la terminan de conocer, que todavía no reconocen los que son tíos, los que son primos, los que son abuelos. Es como, bueno, es un montón, ¿no? Y eso por ahí, si uno lo tiene que explicar a todo el mundo que tiene al lado, se lo tiene que explicar a la señora, se lo tiene que explicar a los otros padres, se lo tiene que explicar a los abuelos para que te acompañen en la manera de explicárselo a los chicos, se hace muy pesado. Claro. Entonces, por eso armamos como grupitos de apoyo entre padres y madres por adopción, donde justamente cuando surgen estas cosas podemos hablar entre nosotros, conocer otras experiencias. Hicieron red, básicamente. Tips, claro. A mí me funcionó tal cosa, a mí me funcionó tal otra. Ni se te ocurra hacer esto porque va a salir mal. En fin, nos hablamos como en total confianza, y sin juzgarnos, ¿no? Porque a veces hay muchos mitos que están instalados y se habla de hijos del amor y hijos del corazón y que tanto amor para dar y al final nos dejan a veces a los papás y a las mamás por adopción en un lugar en el cual tenemos que ser, viste, un corazón gigante, claro, y amor a toda prueba, y a veces lo que sentimos va en contra de ese amor. Y sí. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros para trabajar, sí, y para decir, bueno, vamos a seguir adelante con esto, y no sé, yo creo que le debe pasar a todos los padres y madres, pero es como que cuando el vínculo biológico está establecido, es como, bueno, es como, puedo decir cualquier barbaridad, total, es mi sangre, claro, ¿no? En cambio nosotros es como que a veces si decimos según qué cosa nos van a mirar raro, y si no la decimos también, y bueno, entre padres y madres por adopción nos sentimos más cómodos, y esto es una invitación a todos los que hayan pasado por ahí, que también eso, si les parece que esto les puede resonar, que se sumen. Mariano, me permito, porque vos tiraste algunas líneas, preguntarte si cómo fue tu experiencia, no que me cuentes el caso en sí, pero sí que me hagas un balance, o te veo sonreír, me imagino que fue muy bueno. Sí, nosotros estamos muy felices con mi mujer. Hace más de 4 años y medio ya que adoptamos a nuestros hijos. Son varios. Ellos son hermanos, bien, un nene y una nena. Mirá. Tenían 7 y 5 años cuando los adoptamos. Estaban viviendo en el mismo hogar, pero no habían ido al hogar en el mismo momento. Mirá. Entonces digamos que sus recorridos biológicos no son iguales, no tuvieron el mismo tipo de vida.
Así que tuvimos que adaptarnos entre los 4 a formas muy distintas cada uno de sentir lo que es una familia, de sentir lo que es ser parte y tener que compartir y tener que tolerarse y bancarse con el otro. Hace poquito nos regalaron un juego que se llama Unánimo. Estoy tirando el chivo, pero bueno, no importa. Pero que es un juego muy, muy lindo y que apenas lo estrenaron, una de las preguntas, hay que anotar 6 cosas, digamos, que te surjan de las premisas. Una de las premisas era: ¿con qué no puedo vivir? ¿Con qué no podría seguir viviendo? O algo así. Y ellos pusieron papá y mamá y la familia, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue como una hermosa caricia al alma, de sentir que eso ya está ahí, que lo logramos construir, consolidar, y que en el medio hubo berrinches, hubo discusiones, hubo gritos de quiero volver al hogar, ustedes no son los padres, digo, hay claro, puñaladas también sí, en el medio. Y sí, ¿no? Seguramente. Sí. Pero también yo me acuerdo eso, como familias biológicas también se dicen barbaridades y se odian y se quieren matar y bueno, y después sigue la vida, soluciona, ¿no? Por supuesto. Me encanta, Mariano. Invitamos a todos los que están del otro lado a seguirlos en las redes sociales, @militamosadopción. Los que les haya picado el bichito, quizás con alguna historia cercana, los que quieran saber más, a los que les gustan los números, como a nosotros, sí, las estadísticas, y por supuesto conocer estas historias que son tan lindas y para que se multiplique, ¿no? Para que cada vez más familias estén dispuestas a adoptar niños y niñas en la Argentina que están esperando un hogar, una familia. Sí. No, que tenemos además a disposición de toda la gente que se sume y que quiera visitar nuestra página, Militamos Adopción. Hay libros que se pueden descargar gratuitamente. Bien. Hay un libro que es justamente de Hilos por Adopción, que son todas las historias que contamos en Twitter, por eso lo de Hilos. Bien. Es un momento donde cada uno contaba su experiencia de cómo había llegado a conformar la familia. Yo creo que está buenísimo ver esa diversidad que hay de familias monoparentales, familias homoparentales, gente que adoptó hermanitos, gente que adoptó adolescentes, gente que adoptó, digamos, con discapacidades, sin discapacidades. Bueno, ir conociendo cómo las conformaciones pueden ser múltiples, cómo se van dando de muchas maneras. Y tenemos otros libritos que es todo lo que necesitas saber sobre adopción. Hay un montón de cuestiones más didácticas para aprender y cómo inscribirse y demás, que en realidad es un acompañamiento porque es bastante sencillo. Tenemos un juego también que se llama Vinculando, que lo hicimos un juego de cartas, que lo hicimos pensando en facilitar ese primer contacto muchas veces entre los futuros padres y los niños cuando ya son más adolescentes, que muchas veces están como más cerrados, que no son tan fáciles al diálogo, que no podés jugar a las manchas o a las escondidas. Claro. Entonces es un juego de preguntas o de propuestas para ir conociéndose, ¿no? ¿Cuáles son tus platos preferidos? En fin, distintas cosas que fuimos haciendo a pulmón, pero que nos parecieron que podían ser útiles y necesarias para ayudar este proceso. En estos procesos. Bien. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Invitamos al otro lado, @militamosadopción. Gracias por esta nota. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Ahí está. Chau. De 10. Qué nota hermosa. Sí. Me encanta.